Muy buenos días con todos y todas que se han conectado el día de hoy desde diferentes lugares del país, pero también desde otros países. Nos alegra tenerlos a todos ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Desde Fundación Telefónica Movistar Ecuador y su programa Profuturo les damos una muy cordial bienvenida a este segundo encuentro nacional de docentes que tiene como objetivo potenciar las experiencias docentes vinculadas con el poder imaginar, crear, conectar y transformar ideas y soluciones para diferentes contextos educativos. Este encuentro lo realizamos con mucha ilusión junto con el Ministerio de Educación y Chalfon Ecuador para todos ustedes, docentes, educadores, estudiantes y profesionales de la educación. Quiero agradecer y dar un afectuoso saludo a María Augusta Proaño, directora general de la Fundación Telefónica Movistar Ecuador, a Magdalena Brier, directora general de la Fundación Profuturo, a Isabel Maldonado, viceministra de Educación, a todos nuestros invitados, panelistas, talleristas y docentes que también participan y compartirán sus experiencias. También, por supuesto, a todos nuestros aliados que hacen posible que el programa Profuturo se desarrolle en nuestro país y, por supuesto, a todos ustedes, docentes que nos acompañan en estos 2 días de encuentro y que esperamos que lo disfruten y puedan llevarse consigo muchos aprendizajes. En Fundación Telefónica Movistar Ecuador trabajamos como catalizadores de la inclusión social en la era digital para mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas a través de proyectos digitales e inclusivos. A continuación, doy la palabra a María Augusta Proaño, directora general de la Fundación Telefónica Movistar Ecuador. Muchas gracias y bienvenida, María Augusta. Muchas gracias, Nela. Quisiera, como Fundación Telefónica, empezar dando la bienvenida a todos y todos los presentes a este nuevo espacio virtual, un espacio en el que estamos desarrollando distintos procesos de educación y transformación digital. Quisiera agradecer la presencia de los representantes del Ministerio de Educación y de su máxima autoridad presente, Isabel Maldonado, viceministra de Educación. Quisiera agradecer la presencia de Magdalena Brier, directora mundial del programa Profuturo. Realmente es un verdadero honor poder contar con ustedes en este evento. Y por supuesto, dar la bienvenida a todos los maestros y maestras presentes que forman parte de nuestro proyecto y cada día muestran un enorme interés por seguir formándose y adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Y por último, quisiera agradecer el enorme esfuerzo que ha significado para los equipos organizadores de este evento, de nuestro equipo de Fundación Telefónica, del equipo y nuestro socio ejecutor Chalfon, y a los facilitadores y expositores que nos acompañarán durante estos 2 días. Somos Fundación Telefónica, somos el brazo social del Grupo Telefónica Movistar. Es desde aquí que llevamos adelante proyectos de desarrollo social desde hace más de 20 años en el Ecuador y en el mundo. Movilizamos para esto a otros agentes sociales que nos ayudan en la generación de redes y de nuevos proyectos que los vamos ejecutando en alianza directa con ministerios, con gobiernos autónomos, descentralizados, organismos internacionales, universidades, organismos no gubernamentales y la sociedad civil en general. Y precisamente dentro de esta área de educación en la que venimos trabajando como Fundación Telefónica, es la segunda ocasión que desarrollamos el encuentro en Ecuador y lo desarrollamos gracias al apoyo del Ministerio de Educación y de Chalfon Ecuador para poder llegar a cada uno de ustedes, a cada uno de los docentes que está participando en este momento y que ha sido convocado a este encuentro y que son los representantes de las distintas instituciones educativas del país que forman parte del programa Profuturo, pero también que nos han permitido y nos han facilitado generar este espacio abierto de participación para que
otros educadores, estudiantes y universitarios o profesionales interesados en los temas educativos o de innovación de la educación puedan involucrarse y puedan ser parte de estos espacios. A través de este encuentro, lo que estamos buscando es el poder inspirar y generar una creación colectiva de docentes para promover el desarrollo de ideas innovadoras con el uso de la tecnología, ofrecer una experiencia con contenidos innovadores y aterrizados al contenido que viven los docentes ecuatorianos en el marco de la pandemia y proporcionar herramientas prácticas y aterrizadas al contexto que viven actualmente los docentes a nivel nacional. Este encuentro ha sido desarrollado con distintos formatos innovadores, que lo que buscan es dinamizar al máximo la participación de cada uno de ustedes y que efectivamente se logre generar un conocimiento y una integración importante dentro de esta gran comunidad educativa por la cual estamos trabajando. Por último, quiero reiterar nuevamente el agradecimiento a todos los organizadores, participantes, al Ministerio de Educación, a Talfon por su apoyo y compromiso constante en este proyecto, a TEDx La Floresta, que en esta ocasión ha participado con la formación de los docentes en Ideas de 10, y por supuesto al Instituto IDEA también de la Universidad San Francisco de Quito, que ha sido parte de la organización de este evento. Y a los maestros y maestras por su entrega y disposición en estos tiempos tan complejos que hemos tenido que vivir como humanidad y que finalmente a través de estos espacios nos permiten generar mucha esperanza y generar nuevos mundos. Así que muchas gracias a todos por estar presentes. Muchísimas gracias, María Augusta. Profuturo es un programa de educación digital puesto en marcha en el año 2016 por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, y que tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo, proporcionando una educación digital de calidad a niños y niñas en entornos vulnerables de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia. A través del programa Profuturo buscamos transformar la experiencia educativa de niños, niñas y docentes de entornos vulnerables, permitiéndoles adquirir las competencias del siglo XXI para que puedan hacer frente a los retos que nos pone esta era digital. A continuación, cedo la palabra a Magdalena Brier, directora general global de la Fundación Profuturo. Muchísimas gracias, Magdalena, por acompañarnos en esta inauguración y bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Nela. Buenos días. Muchas gracias, María Augusta. Muchas gracias, viceministra. Buenos días a todos los maestros y maestras que nos están escuchando. Y muchísimas gracias por invitarnos, que para nosotros es un verdadero honor, a participar en la inauguración de este segundo Encuentro Nacional de Docentes. Es un verdadero placer comprobar que, a pesar de las circunstancias que nos está tocando vivir, hay tantas personas motivadas y con ganas de seguir aprendiendo y compartiendo. Mucho se ha hablado de la educación durante la pandemia. El cierre de escuelas en casi todo el mundo puso de relieve una vez más la gran brecha educativa existente entre países y dentro de cada país. También puso en el centro del debate internacional la necesidad de repensar la educación para que ésta sea más resiliente y esté mejor adaptada a los tiempos y a la sociedad en la que vivimos. En Profuturo entendemos que la tecnología puede ser una aliada para ese cambio necesario y sobre todo para no dejar a nadie atrás, ya que permite llevar la educación a todos los rincones del planeta. Pero a la vez debemos saber cómo adaptar la educación a una sociedad que ya es de por sí global y tecnológica. Para ello necesitamos docentes como ustedes con competencias específicas para poner la tecnología al servicio del modelo pedagógico e introducirla en el aula con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza. En Profuturo nos centramos por ello en la formación docente con el fin de potenciar la apropiación pedagógica de la tecnología. La tarea de los docentes en el mundo actual es compleja. Por un lado, deben aprender de manera permanente y adaptarse a los rápidos cambios de la sociedad, a la vez que educan a quienes desean aprender en la era digital. Hacen falta, pues, pautas que nos ayuden a avanzar. En esta línea, en Profuturo hemos publicado recientemente un documento que recoge un marco global de competencia para aprender en la era digital y un marco global de la competencia educadora en la era digital, que les invito a que consulten en la página web profuturo.education.
Esta publicación tiene como objetivo provocar una reflexión y un debate a nivel global sobre lo que significa aprender y educar en la era digital y sobre el papel clave que juegan los docentes en ambos procesos. Como activadores del aprendizaje y pieza fundamental para lograr un cambio significativo en la calidad educativa, los docentes están en el centro de la transformación de las sociedades. Nuestro programa de educación digital, tal y como ha contado Nela anteriormente, nació en 2016 como reto compartido por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa para reducir la brecha educativa en el mundo a través de una propuesta educativa que se apoya en la tecnología y en experiencias de enseñanza y aprendizaje innovadores. En estos 4 años hemos beneficiado a más de 11 millones de niños y niñas en entornos vulnerables y hemos formado a más de 450.000 docentes en 38 países de Latinoamérica, Caribe, África y Asia. En el caso de Ecuador, y en colaboración con el Ministerio de Educación, es un orgullo poder compartir que hemos logrado formar al 41% de los docentes del país. Desde el 2017, cerca de 83.000 han cursado algún itinerario formativo ofrecido por Profuturo. Es de destacar que la alianza con el Ministerio de Educación para certificar la formación docente registra en el 2020 el mismo número de beneficiarios que en los últimos 3 años. Muchísimas gracias, viceministra. Pero más allá de los números, el programa Profuturo va a mejorar la calidad educativa dando herramientas a los docentes y también facilitando la creación de comunidades de intercambio de conocimientos, como la que hoy está aquí presente. Les deseo una buena jornada de trabajo que sirva para que juntos imaginen, creen, conecten y se Ahora sí, Magdalena, ¿Sí? te perdemos por un momento. Se me fue la conexión. Solamente quería desearles una buena jornada de trabajo para que sirva para que juntos imaginen, creen, conecten y se transformen para dar soluciones innovadoras a los retos a los que se enfrentan cada día en sus aulas, sus escuelas y el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Magdalena. Efectivamente, los docentes, como bien dice, son el principal eje de nuestro programa y el principal agente de esta transformación educativa. Profuturo es un programa de educación global abierto a terceros y nosotros buscamos acuerdos con ministerios y organizaciones locales para desarrollar cada una de las acciones del programa y poder llegar a más escuelas y docentes con nuestra propuesta educativa. Y de esta forma lo que buscamos es hacer este programa sostenible en el tiempo. A continuación, invito a Isabel Maldonado, viceministra de Educación, para que nos dé unas palabras de bienvenida para este encuentro. Muchísimas gracias, Isabel, y bienvenida. Muchas gracias, Nela. Un gusto saludarte a ti, Magdalena. Gracias por acompañarnos hoy. María Augusta, también gracias por la invitación de compartir estos espacios junto a ustedes. Y sí quiero comenzar por agradecer y felicitar a la Fundación Telefónica por crear estos espacios para que los docentes puedan compartir sus experiencias, también buenas prácticas y aprender unos de otros. Para mí es un gusto participar junto a ustedes en el segundo encuentro nacional de docentes, donde nos acompañan maestros y maestras a nivel nacional e internacional. También agradecemos continuamente por el apoyo que nos han ofrecido como Ministerio de Educación durante la pandemia y antes de la pandemia a todos los docentes a nivel nacional, la Fundación Telefónica. Reconocemos la importancia de que nuestros docentes se encuentren preparados para enfrentar nuevos desafíos con la integración de herramientas tecnológicas innovadoras que permitan que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más activo, participativo y colaborativo. Esto nos ha llevado a buscar, como Ministerio de Educación, alternativas de capacitación que permitan que los maestros y las maestras alcancen estas competencias y su desempeño sea cada día más eficaz. Es así como durante la pandemia causada por el COVID-19, como ministerio recibimos la contribución de algunas instituciones de educación superior para fortalecer las competencias de los docentes ecuatorianos a través de la impartición de varios cursos. Es así como durante el 2020 se ha llegado a capacitar a más de 265.000 docentes en los cursos impartidos únicamente especialmente durante la emergencia sanitaria. A fin de continuar con estas capacitaciones dirigidas a los docentes del Magisterio Fiscal ecuatoriano que brindan su contingente profesional bajo cualquier modalidad laboral, el Ministerio de Educación suscribió el convenio específico de cooperación interinstitucional con Fundación Telefónica en este año, el 27 de noviembre del 2020, con el cual miles de maestros y maestros podrán acceder a estas capacitaciones totalmente gratuitas a través de cursos formativos y abiertos a ser desarrollados bajo la modalidad virtual.
el Ministerio de Educación junto a Fundación Telefónica del Ecuador pretenden que esta variedad y gama de cursos formativos proporcionen a los docentes herramientas pedagógicas, metodológicas y tecnológicas con las cuales puedan responder con mayor solvencia a las diferentes necesidades de los estudiantes y a los diversos ambientes educativos, potenciando así su práctica pedagógica, su capacidad de gestión en el aula, competencias digitales y la apropiación tecnológica en estos momentos en los cuales se requiere un enfoque de trabajo hacia una modalidad virtual. Y que al finalizar los mismos, los docentes habrán desarrollado las siguientes competencias: competencia digital, competencia de pensamiento computacional, competencia matemática, competencia comunicativa, competencia colaborativa, competencia socioemocional, de ciudadanía digital y competencia de dirección y gestión. Cabe señalar que los cursos de formación continua permitirán que los docentes fortalezcan sus conocimientos en beneficio de nuestra niñez y juventud ecuatoriana. Por todo lo expuesto, es importante aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los que nos acompañan el día de hoy, a los docentes del Magisterio Fiscal Ecuatoriano, a ser parte de la convocatoria abierta y gratuita de formación docente online del programa ProFuturo, ingresando a la plataforma del Ministerio de Educación Capacito, y se puedan inscribir en esta variedad de cursos ofertados por la Fundación Telefónica en beneficio de la educación ecuatoriana. Entonces, nuevamente reitero el agradecimiento por todo el apoyo que hemos recibido como país. La educación del país ha recibido gracias al apoyo de Fundación Telefónica, y felicitamos nuevamente por esta gran gestión que realizan a favor de la educación del Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, y gracias también a ustedes como ministerio por todo el apoyo también que nos han proporcionado para poder desarrollar estos programas, para poder llegar a los docentes, para poder idearnos, pensar cómo podemos canalizar itinerarios formativos para cubrir estas necesidades. Así que muchísimas gracias, Isabel, Magdalena y María Augusta, por inaugurar este encuentro de docentes que por primera vez lo hacemos en un formato 100% virtual, cabe decir, pero que al mismo tiempo hace posible democratizar el conocimiento y que llegue a más personas, docentes, educadores, entre ellos padres, madres, cuidadores primarios, así también autoridades educativas, estudiantes universitarios y otros profesionales de la educación. Con este encuentro, lo que buscamos es crear un espacio de inspiración y creación colectiva entre docentes para promover el desarrollo de ideas innovadoras con el uso de la tecnología, pero también ofrecer a los docentes experiencias con contenidos innovadores y herramientas prácticas que las puedan utilizar en sus diferentes contextos, sobre todo en el que vivimos actualmente. El día de hoy tenemos una agenda para imaginar y crear soluciones que nos permitan promover una mejor experiencia de aprendizaje con nuestros estudiantes. Por la mañana tendremos dos espacios que son el mosaico de expertos, imaginando modelos educativos inspiradores, y luego las ideas de 10, que son las buenas prácticas docentes. Haremos un descanso sobre las 12 y volveremos a las 3 de la tarde para la segunda parte de esta jornada, en la que tendremos otros dos espacios de aprendizaje que son Reimagina tu ruta, cómo transformar el caos en oportunidad y reconocer mis emociones ante ello, y Conexiones alternativas, cómo conectar con los estudiantes que no tienen acceso a Internet. ¿Sí? Comentarles que las sesiones se transmitirán a través de nuestro canal de YouTube en vivo y que posteriormente quedarán grabadas para que las puedan consultar cuando quieran. Pueden utilizar el chat que se encuentra al lado derecho para comentar, preguntar, aportar en reflexiones, y nosotros iremos revisando sus preguntas y respondiéndolas también junto con nuestros invitados. Para continuar esta mañana, vamos a dar inicio a nuestro primer espacio de aprendizaje, que es el mosaico de expertos, que se titula Imaginando modelos educativos inspiradores.
Para ello quiero saludar y agradecer a nuestros invitados el día de hoy, Alfredo Hernando, que es psicólogo, educador, investigador y creador del proyecto escuela21.org, que posteriormente se tradujo en un libro muy interesante que se llama El viaje a la escuela del siglo XXI. Actualmente forma parte del equipo que está desarrollando el nuevo proyecto de Fundación Santillana, La Escuela que Viene, una iniciativa que busca recoger las experiencias de la comunidad educativa para reflexionar sobre el futuro de la escuela a partir del COVID-19. Alfredo también es autor de los libros Así trabajan los colegios más innovadores del siglo XXI y Escuelas innovadoras y familias creativas, una guía por las mejores prácticas del mundo. Por otro lado, también nos acompaña hoy Bruno Iriarte. Bruno es un educador entusiasta de la innovación educativa y autor también del libro En busca de la escuela ideal. Los dos tienen un común denominador y es que transmiten en una búsqueda de la escuela ideal, de la escuela de este siglo, de la escuela innovadora. Ellos nos van a compartir desde su experiencia cómo ven estos posibles modelos educativos que inspiren y cómo podrían influir en otras instituciones educativas para transformar ese modelo educativo actual que aspiramos. Muchísimas gracias a los dos y podemos empezar contigo, Alfredo. Bienvenido a este encuentro de docentes. Pues muchísimas gracias por esta presentación tan amable. Muchísimas gracias pues, a la viceministra que ha tenido pues, el tiempo y el lujo de estar con nosotros en la presentación, a Magdalena, a María Augusta, a todo el equipo de Profuturo y de Fundación Telefónica Movistar allí en Ecuador. Un abrazo muy grande. Voy a empezar diciendo también, Nela, que además de pertenecer, sigo perteneciendo y colaborando con Fundación Telefónica en España y con todos los proyectos que vamos realizando de innovación educativa y con todo el trabajo que se está haciendo. Así que un placer estar desde aquí con todo el equipo, con todas las personas que estáis siempre moviendo la educación, con Enlighted, con Profuturo y con tantas buenas iniciativas que lo que hacen es, pues como muy bien habéis dicho, es abrirnos la mente, encontrar espacios de inspiración y poder pues, seguir compartiendo y seguir creando juntos. Yo tengo como las 3:20 porque yo estoy en Viena, son las 9:20 suyas de la mañana, si no me equivoco, ¿verdad? O sea que muy buenos días a todos y yo voy a tratar de ser breve para que luego también esté Bruno y podamos ir a lo interesante que es a contextualizar, a recibir las preguntas y a recoger las preguntas reales y la interacción que pueda llegar a través del canal de YouTube. Así que me voy a ceñir a estos 15 minutos para compartir qué está pasando en este momento, hacia dónde van, pues quizás esa palabra que ha salido, que ha pasado tan desapercibida en esta presentación, pero que es tan importante, la palabra de ambientes de aprendizaje. ¿Hacia dónde van los ambientes de aprendizaje que están cambiando la forma de entender la educación? Quizás hace muchos años seguíamos hablando de escuela, pero quizás la palabra escuela se está cambiando tanto que necesitamos utilizar otras palabras porque la palabra escuela al final nos lleva a un imaginario que parece que es un imaginario de pupitre y de pizarra y de todas las niñas y los niños sentados de una manera determinada, y eso nos lleva también a una metodología y unas características que cada vez son menos usuales, que cada vez son más distintas, y lo estamos viendo porque pues ahora mismo con una maleta y una serie de dispositivos pues se abre un ambiente de aprendizaje en cualquier lugar, de cualquier forma, sin esos pupitres, sin esa pizarra y sin esas paredes, y entonces allá donde se produce el aprendizaje es allá donde en el fondo se levanta una escuela. Así que vamos a hablar de eso, básicamente. Vamos a hablar de los ambientes de aprendizaje que están definiendo la transformación de la educación. Y voy a compartir algunas imágenes, muy sencillitas, ¿vale? Algunas imágenes. No sé si me deja compartir pantalla. Me parece que me tienen que habilitar. Y si pueden, pues... Vale, y si no, pues voy avanzando y cuando esté habilitado ya podemos compartir pantalla. Bueno, pues la primera idea, ¿vale? Vamos a compartir esas 4 ideas, ¿vale? La primera idea. Estamos viviendo un proceso de lo que podríamos llamar primavera de innovación educativa.
ha sido un florecer de experiencias, de ambientes educativos innovadores que antes de marzo del 2020 estaban en un proceso en distintos lugares del mundo, naciendo desde distintos centros educativos y proyectos distintos, pero que a partir del marzo de este año, con la pandemia global y con este episodio tan dramático que estamos viviendo, se han acelerado. Se han acelerado porque en los confinamientos, quedarnos en casa, la docencia desde las computadoras nos ha impulsado a hacer algo que no imaginábamos nunca, que era a horizontalizar todavía muchísimo más y a eliminar muchas de las barreras físicas que considerábamos fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Antes de marzo de 2020, pues nos movíamos siempre en lo que entendíamos que era el edificio escolar, y había una serie de iniciativas innovadoras que iban queriendo romper romper los muros del edificio escolar para abrirse al entorno, para integrar más el aprendizaje con el mundo digital, para utilizar más integración de áreas y de estructuras de horarios, porque estábamos viendo que los contenidos habían dejado de enseñarse, habían dejado de poder llegar para todos de la misma manera, con el mismo tiempo, con las mismas actividades, de la misma forma. Es decir, estábamos viendo a principios del siglo XXI y ya en estos primeros 20 años nos hemos dado cuenta que el modelo de educación que daba para todos lo mismo, de la misma manera, en los mismos tiempos, con las mismas herramientas de evaluación, estaba empezando a dejar de funcionar. Porque cada vez más las necesidades de aprendizaje son más variadas, somos todos más conscientes de ellas y van siendo en cada centro y en cada pequeña localidad van siendo más globales. Lo que está logrando la globalización es que estamos más conectados, pero también somos más conscientes del estado de la situación global y al mismo tiempo la realidad local también se globaliza y tenemos mucha más riqueza y diversidad de necesidades educativas de aprendizaje. Antes de esta pandemia, estábamos viviendo este florecer de innovaciones educativas, pero en el momento en que tenemos que cerrarnos en casa y aprender a enseñar de otra manera distinta, los docentes se ponen manos a la obra y lo que tenemos es un proceso de aceleración de las innovaciones que veníamos consumando. Igual que para el sistema sanitario, para el sistema económico y social, para los sistemas culturales, la pandemia y la COVID ha sido una prueba de estrés, para los centros educativos y para los sistemas educativos y para los grandes proyectos de innovación educativa también ha sido una prueba de estrés. Y esa prueba de estrés ha vuelto a acelerar y a aumentar la participación de los principales actores, que en este caso han sido los... Perdona que me interrumpa, ya puedes compartir la pantalla. Ah, muy bien, muchas gracias. Los estudiantes y los estudiantes y los docentes. Bueno, que venía aquí, no me dejo pasar otra vez sin dar las gracias por la invitación y por estar aquí, ¿de acuerdo? Y poder compartir. Este movimiento global en todas las ciudades y en todos los lugares del mundo que se está dando, lo estamos viviendo de una manera acelerada. Desde Escuela 21 y desde todo el trabajo que también se hace pues, en el mismo observatorio de la innovación educativa de Profuturo, se están detectando muchísimas de estas innovaciones y cómo esto está dando forma a los nuevos proyectos educativos. Yo voy a citar solo algunas unas pinceladas, ¿de acuerdo? Pero para mucho más, como ha dicho antes también en la presentación, tenéis la publicación de Viaje a la Escuela del siglo XXI, así trabajan los colegios más innovadores, que está compartida con licencias abiertas para poder descargarla, porque simplemente vamos a dar algunas pinceladas de todo este proceso. Entonces, dicho todo esto, dicho esta sensación de aceleración que estamos viviendo, este cambio tan vertiginoso, creo que se resume muy bien en dos palabras, en un concepto que creo que dibujan todo lo que ha pasado, incluso solo desde marzo hasta aquí. Estamos viviendo una revolución en la educación que ya empezó a comienzos de siglo, pero que se ha acentuado para pasar de lo que entendemos que ha sido la escolarización universal a la personalización del aprendizaje. Durante el siglo XX, el objetivo, y lo digo
abiertamente el objetivo de la humanidad era lograr que las poblaciones más jóvenes estuvieran escolarizadas, acudieran a los centros educativos para tener las competencias necesarias para poder educarse y prepararse para vivir en sociedad, desarrollar sus propios proyectos, trabajar, integrarse. Este es un hito que hemos conseguido en gran parte del mundo. Desde, bueno, toda América, ¿no? América del Norte, Sudamérica, Centroamérica, hay grandes tasas de escolarización universal. En Europa sigue siendo un reto todavía para África y para Asia, donde es muy importante, pero una vez que hemos logrado la escolarización universal, el gran reto que tenemos ahora con nosotros es personalizar el aprendizaje. Cuando todos los niños y las niñas están en la escuela o están en un centro educativo, ¿cómo descubrimos, cómo aumentamos, cómo destacamos el máximo potencial de cada uno de ellos? Y es ahí donde la diversidad se hace evidente, donde empiezan a verse las quiebras y las brechas en el modelo que traíamos, donde todos podían hacer lo mismo y donde necesitamos implementar nuevas soluciones para que en grupo y con currículos compartidos competenciales podamos llegar a atender a cada uno de ellos casi como si estuviera solo con nosotros como docentes. Y este es el gran reto que está desarrollando y impulsando los procesos de innovación educativa y el desarrollo de ambientes y la transformación de las escuelas que estamos viviendo todo el mundo. Esta primavera de innovación obedece sobre todo a la búsqueda de la personalización del aprendizaje para tratar de despertar y de lograr el máximo potencial de cada uno de nuestros alumnos como si fuera el único. ¿Qué soluciones estamos viendo? ¿De acuerdo? Voy a dar solo 3 ejemplos, ¿vale? De los principales ambientes que son, si me permiten, la punta del iceberg de todo el trabajo y todo el trabajo que se está haciendo en esta primavera, ¿no? Hay una primera línea de trabajo que yo creo que viene muy capitaneada por la experiencia, yo creo que una experiencia muy representativa es la de la red de institutos de High Tech High en San Diego o la red de Big Picture Learning, que es un modelo de experiencia, lo que conocemos y hemos trabajado durante mucho tiempo entendiéndolo como el modelo de proyectos, el modelo que nos permite conectar con la realidad, el modelo que nos permite iniciar las clases con una presentación de un tema y un proceso de investigación, el modelo que sale para crear productos o sale para crear recursos y procesos reales en el proceso de trabajo y que no tiene que ver tanto con trabajar solo sobre el contenido, sino trabajar con el contenido, crear con el contenido, recorrer el contenido en un proceso de investigación, pero que al mismo tiempo nos permita crear un producto que nazca con el cruce y con todo ese mosaico de actividades y de currículum con el que estamos trabajando. El modelo de aprendizaje basado en proyectos tiene un enorme componente y una enorme primera línea, que es la necesidad del aprendizaje en equipo, del trabajo en equipo y de la colaboración, y es el gran escenario, el gran ambiente de aprendizaje que necesitamos incluir en todas nuestras escuelas y en todos nuestros proyectos. Unos procesos que tienen que ver con mayor coevaluación entre los compañeros, entre los estudiantes, mayor coevaluación entre los propios docentes y una vez que hemos puesto las bases de un buen aprendizaje cooperativo en clase, con los grupos, con los roles bien establecidos, con buen liderazgo, entonces estaremos capacitados para que los proyectos y la gestión del aula fluya de una manera más positiva y podamos realmente construir en ese proceso de trabajo. Por lo tanto, el primer gran escenario que estamos viendo es el escenario colaborativo de lo que podríamos llamar los proyectos de aprendizaje. El segundo gran escenario que está despertando, incipiente, pero que viene con mucha trayectoria y que está viviendo una aceleración, tiene que ver con lo que podríamos llamar la personalización del aprendizaje a través de la tecnología. Es un escenario que está cogiendo mucha fuerza en el aprendizaje de las ciencias matemáticas, de la física, de las ciencias numéricas, por decirlo así, de las competencias matemáticas y lógicas, también el aprendizaje de lenguas extranjeras, y ahora veremos por qué, porque es un aprendizaje que lo que hace es organizar los contenidos curriculares en lo que podríamos llamar distintas píldoras o bien pasos de contenido, donde cada uno de esos contenidos
bien respondiendo a través de una serie de preguntas, bien respondiendo a una serie de ejercicios, tenemos un tiempo de respuesta y la herramienta digital va detrás midiendo y gestionando el proceso de respuesta y el proceso de relación del estudiante con los ejercicios y las tareas preparadas. El ejemplo que estamos viendo es para mí uno de los pioneros en todo el mundo, es la red de escuelas de Suecia, Kunskapsskolan, se llaman escuelas del conocimiento, que fueron uno de los primeros en desarrollar en un centro educativo lo que ellos llamaron el modelo STEPS, que es una metodología que trabaja de esta manera, donde los estudiantes van trabajando con steps, con pasos de contenidos, y en ese caso todo el proceso de transmisión de la información se hace a través de audios o a través de vídeo de los propios profesores, mientras que los profesores en vivo, en situ, cuando están con ellos en el aula, hacen más ese proceso de tutorización, de entrevista personales y permitiendo que todos los alumnos vayan a distintos ritmos, porque todos los estudiantes van siguiendo distintos pasos, siguiendo distintas actividades y llevan una gestión distinta que también va por detrás con la plataforma. Creo que en uno de sus países vecinos también, en Perú, el modelo de Innova Schools también sigue los pasos de todo este proceso. Creo que la metodología, digamos, del trabajo que ha hecho Salman Khan y la Khan Academy también viene de toda esta gran línea. Lo que estamos hablando al final es de lo que podríamos llamar como las playlists educativas, es decir, unos ambientes donde igual que nosotros seleccionamos nuestras músicas favoritas, seleccionamos nuestros vídeos, tenemos preparadas nuestras listas, lo que vamos haciendo aquí es preparar listas de contenido educativo donde se relacionan con actividades que van dando una respuesta inmediata al alumno de corrección y nos permiten en todo momento seguir un itinerario distinto de aprendizaje, con distinto ritmo y con distintas actividades y propuestas. Y el tercero de los escenarios que me gustaría presentar de estos ambientes que vienen cambiando en la educación tiene que ver con lo que podríamos llamar los paisajes de aprendizaje. Los paisajes de aprendizaje son como decíamos, la punta del iceberg de algunos modelos que aparecen de distintos lugares del mundo, desde lo que fue el Centro para la Innovación y el Aprendizaje de Sydney, o lo que ha sido en Brasil los mosaicos de aprendizaje, también llamados, en los proyectos de varias escuelas de Brasil. Lo que tenemos con los paisajes de aprendizaje es una pedagogía emergente que lo que permite es dibujar distintos itinerarios de aprendizajes, distintos itinerarios de actividades variadas, de distinta naturaleza, algunas actividades pues bien musicales, otras actividades lingüísticas, algunas actividades a través de vídeos, algunas actividades a través de audios, actividades a través de texto, actividades muy variadas y muy distintas, trabajando en un paisaje de actividades que permite que los alumnos se vayan moviendo y vayan eligiendo el itinerario que quieren según sus necesidades o según el trabajo y la propuesta de adaptación que ha hecho el docente para cada uno de estos estudiantes. Los paisajes de aprendizaje como pedagogía emergente lo que hace es trabajar con distintas capas metodológicas, por lo tanto lo que hace es integrar pues, metodologías como el aprendizaje cooperativo, integrar metodologías como pues, una evaluación continua informativa, es decir, que lo que tenemos, imagínense, para verlo de un solo vistazo, es imagínense la foto de un del universo con todos sus planetas, estrellas, cometas, y mientras estamos trabajando este contenido con nuestros alumnos, lo que hacen ellos es viajar en una nave espacial de estrella en estrella, de planeta en planeta, de galaxia en galaxia, donde en cada uno de esas galaxias y planetas les espera una actividad distinta, con una evidencia de aprendizaje que tienen que entregar distinta y con un recorrido que nos permite que quizás en un mismo planeta haya 3 estilos de actividades distintas dependiendo de las necesidades de los alumnos. Los paisajes de aprendizaje son otro de los grandes pedagogías, de los grandes ambientes que van a tener muchísimo recorrido. Y para terminar, y muy brevemente ya les digo porque hemos visto solo la punta del iceberg, creo que en el fondo estos 3 grandes ambientes que se vienen y este trabajo de transformación educativa que estamos viviendo dibujan y van hacia un único objetivo, y es el de transformar nuestras escuelas, nuestros centros de aprendizaje en lo que podríamos llamar unas comunidades
de aprendizaje personalizado. Cómo convertimos nuestras escuelas y nuestras instituciones educativas en centros de aprendizaje en comunidad, integrados más en la comunidad, pero teniendo en cuenta que lo importante de cada uno de esos centros es llegar a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos como si fueran ellos los únicos y las únicas que vienen a nuestra escuela y pudiéramos tratarles con la máxima personalización al mismo tiempo que están socializando y trabajando en equipo. Bueno, pues esto ha sido un resumen muy rápido. Estaré encantado de que podamos conversar ahora después de la intervención de Bruno y ver qué más vamos logrando para responder a todas esas preguntas que vienen desde tantos docentes que nos están siguiendo. Muchísimas gracias, Alfredo, por esas ideas que nos has dado totalmente ciertas. Esta primavera de innovación que nos conduce a la búsqueda de la personalización del aprendizaje y, claro, esos 3 escenarios propuestos a partir de modelos que apuntan hacia la creación, la colaboración, el desarrollo de ambientes y competencias para mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Un punto importante que creo que has mencionado es esa necesidad de repensar la evaluación y lo segundo, también que esa personalización necesaria para modificar estos ambientes, ¿no? Y dentro de este tercer escenario que también comentabas, cómo abordar, ¿no?, estos paisajes de aprendizaje muy interesantes ahora mismo para el diseño variado, ¿no?, de actividades, cómo podemos canalizarlo y que bien se conjuga, ¿no?, se conjuga muy bien con el segundo escenario, ¿no?, la personalización de los estudiantes. Así que ya el día de mañana también vamos a hablar sobre comunidades de aprendizaje, comunidades docentes, que también es un elemento muy importante en la construcción también de esta propuesta, digamos, de esta escuela que queremos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por tu exposición, Alfredo. Y vamos ahora con Bruno Iriarte. Bruno, bienvenido. Muchísimas gracias por acceder y participar en este encuentro. Les recuerdo a los asistentes que pueden participar, pueden hacer sus preguntas, aportes también, todo es válido en este conversatorio para que luego podamos compartirlo con nuestros invitados. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Bruno, y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme ser parte de este evento tan maravilloso. Un placer compartir el espacio con Alfredo. Es una persona a la que admiro, así que escucharlo de forma tan atenta en este momento ha sido para mí un placer. Y bueno, a los docentes que están del otro lado, saludarlos a todos, transmitirle un fuerte abrazo en este año tan difícil que se está yendo por fin, ¿no? Bien, tuve la buena predisposición, todavía no voy a compartir la pantalla, así que si quieren poner mi imagen y mi cara no hay problema para que me conozcan los profesores que están del otro lado. Muchas gracias. Tuve la suerte yo, bueno, como muchos de los docentes, de tener como una introducción azarosa en la docencia. Yo empecé a dar clases en un contexto complejo de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Allí notaba ciertas cosas dentro de la escuela que me costaba un poco digerir, ¿no? Aceptar, lidiar, como le debe pasar a muchos aquí que nos escuchan. Y aún así hacía mi trabajo permanentemente, pero estaba esa inquietud constante. Luego me tocó trabajar en México en educación y allá también visitaba escuelas, era parte de la formación de docentes y sentía lo mismo, sentía que en el aula faltaba algo, que pasaba algo que nos impedía sacar lo mejor e ir a ese universo tan maravilloso que describía Alfredo hace un momento, en donde hay tanta innovación, tanta capacidad creativa. Sentía que las escuelas se estaban como quedando muchísimo, las escuelas la que trabajé tanto en Argentina como en México. En ese momento empecé como ya a tomármelo en serio, esa inquietud, y a pensar a qué hacer con esa inquietud, ¿no? Uno no puede como quedarse solamente como docente en la inquietud y después desplegar el mismo aprendizaje o la misma enseñanza, dentro de los salones de clase. En ese momento ideé la posibilidad de hacer un viaje desde México, donde trabajaba en ese momento, hasta Argentina, que es el lugar donde soy,
que no estoy en este momento en Argentina, pero es de donde soy, y en ese viaje que iba a hacer, iba a buscar escuelas que estén haciendo cosas realmente transformadoras, tanto para los estudiantes como para los docentes, ¿no? Fundamental poder congeniar esos dos universos, tanto los docentes como los estudiantes. Entonces dije, como estoy seguro que esta no es la única escuela que conocemos, esta escuela donde el profesor da clase y los estudiantes siguen lo que el profesor dice, como estoy seguro que eso no es lo único que hay, voy a tratar de buscar cuáles son las que no están haciendo eso. Armé una ruta, por supuesto, para el viaje. Ahora, si se quieren, sí, le pueden compartir la primera imagen que puse en el PPT. Armé una ruta que iba a recorrer con el vehículo ese, que es el que le ha dado nombre a parte del proyecto, que es un vehículo que admiro mucho y quiero mucho porque me ha llevado a recorrer escuelas ubicadas en lugares alejadísimos, ¿no? Y me ha permitido como conocerlas y poder transmitir esos aprendizajes. Entonces, cuando armé la ruta para recorrer ese viaje, armé cerca de 70, 80 escuelas que estaban generando transformaciones en América Latina, ¿no? Y salí con la idea esa, ¿no? De poder encontrar lo que dice ahí, la escuela ideal, ¿no? Poder encontrar una escuela que sea como el resumen de todo lo que hay que hacer de acá a futuro, ¿no? Después me crucé con cosas más espectaculares, por supuesto, y ahí voy a llegar para no tener un spoiler y para también congeniar con lo que venía diciendo Alfredo en su presentación. Entonces, mi idea es esa, voy a encontrar una escuela como que sea el resumen de todo. Salí en ese vehículo que está ahí en pantalla, muchísimas gracias por mostrarlo, es una combi de los 90, mexicana, y empecé a recorrer. De la lista que empecé a transitar de escuelas, esa lista fue variando muchísimo, muchísimo, porque no faltaba llegar a un lugar y en ese lugar que me digan, pero no vas a ir a tal escuela, mirá que el profesor está haciendo tal cosa que está buenísima, no vas a ir a tal escuela, mirá que los estudiantes han creado un proyecto buenísimo y la escuela los apoya y demás. Entonces esa lista fue mutando muchísimo, ¿no? Algo que le había pasado también a la gente que ha hecho este recorrido como Alfredo, y entonces en ese momento, ¿no? Que empecé el viaje, me crucé con la primera escuela, que es la siguiente imagen, que fue la que le dio un sentido al viaje, ¿no? En un primer momento. Yo venía con la cabeza cuadrada, como decía recién, en donde los profesores estamos frente al salón, los estudiantes escuchando, atendiendo, de vez en cuando participando. Y esta escuela que está en la imagen es una escuela ubicada en San Miguel de Allende, ¿no? Estado de Guanajuato, en México, y es una escuela que lleva adelante una pedagogía llamada educación libre, ¿no? En donde no hay una división por áreas, no hay una división de espacios en cuanto a aquí vemos los chicos de primer grado, los chicos de segundo grado, los chicos de no, están todos juntos aprendiendo como una especie de multigrado, ¿no? Y además los programas de estudio, los planes de estudio se van definiendo día a día, ¿no? Según los intereses de cada estudiante. Por supuesto que para lograr eso necesitas docentes que estén permanentemente acompañando ese proceso, ese crecimiento y ese interés y esa vocación de los estudiantes. Pero ver eso, ¿no? Que era una escuela, ¿no? Y como se decía recién, ¿no? Esta idea de que hay escuelas simplemente donde haya como ganas de aprender, ¿no? Ganas de enseñar de parte de los docentes, ¿no? Ya el ver eso, ¿no? Trastocó toda mi idea de lo que iba a ser la investigación futura, porque me daba a entender de que podía haber una escuela en donde se barra con todo lo que conocíamos. Y ahí fue, ¿no? Que empezó verdaderamente el viaje. Yo llevaba cerca de un mes viajando y cuando vi esta escuela es como que todo empezó a tener sentido y me animó a buscar proyectos cada vez más innovadores, ¿no? Gente como que esté poniendo el foco en decir, esta escuela surge, Estrella Brillante se llama, surge a partir de que los docentes y los padres de esa comunidad, ¿no? Se cansaron de lo que era la escuela tradicional y entendieron que sus hijos, ¿no? Los chicos, no podían aprender y llevar adelante grandes conocimientos dentro de lo que eran los salones habituales. Entonces, una madre que era profesora dijo, a ver, ¿y si hacemos una escuela nosotros que tenga y responda más bien a nuestros intereses, ¿no? Esto del playlist educativo, si hacemos algo así, y bueno, y en esta lluvia de ideas que se armó, ¿no? Surgió esta escuela. Y lo que me di cuenta cuando los conocí ahí en San Miguel de Allende es que
la mayoría de las escuelas que visitaría luego tendrían esta idea, ¿no? De armar una escuela de acuerdo a los intereses que tienen los estudiantes y los docentes, y no tanto de armar una escuela de acuerdo a los intereses que tenemos los que estamos por fuera de esos institutos educativos. Y ahí me pareció brillante, ¿no? Me pareció brillante el hecho de poder entender eso. Luego hay otra imagen que puse, porque me pareció también una experiencia muy enriquecedora, la que viví en la selva de Chiapas, en el sur de México, un proyecto educativo de lo que se conoce como un homeschooling, pero era un homeschooling libre, ¿no? Este homeschooling libre tenía la particularidad que contaba en el aprendizaje no solo esa nena que era la hija de uno de los padres que estaban llevando adelante el homeschooling, sino también chicos de la comunidad, ¿no? Amigos de los hijos de los padres que se acercaban con los niños y compartían el aprendizaje todos juntos. Entonces, era despertarse en la mañana, hacer el pan, ¿no? Hacer el café, desayunar y empezar la tarea. Y la tarea consistía básicamente en 3 horas en donde llevaban adelante lenguaje, matemática e idioma extranjero. Son chicos de la selva chiapaneca, que es una zona rural de México, en donde por lo general tienen la lengua del español y otra lengua, ¿no?, indígena de ese lugar. Entonces, en este homeschooling que llevaba adelante el papá y la mamá de esta nena, ¿no?, aprendían inglés. Terminaba la hora de clase e iban a una granja a recolectar los huevos de las gallinas, ¿no? Iban a darle de comer a las gallinas, a los pollitos, ¿no? Tenían un chancho también, le daban de comer, salían de ahí, se iban a trabajar en el huerto, ¿no? Y era una educación como, si se entiende, como más campesina, si se quiere decir, pero mucho más natural, ¿no? Mucho más autónoma también, porque obligaba a los niños a generar actividades que provoquen un aprendizaje en ellos y que ese aprendizaje tenga un impacto en su comunidad, que en definitiva es lo que importa como escuela, ¿no? La escuela tiene que servir para eso, para tener ese impacto en la comunidad. Bueno, ese proyecto me pareció muy bueno, ha continuado con el tiempo, ha ido creciendo, no se ha transformado en una escuela formal, ¿no? Sino que ha continuado con los niños de la comunidad de manera informal, yendo a aprender, siendo amigos y formando una comunidad de estudiantes y de profesores, porque los padres de alguna forma son los profesores que llevan adelante los horarios. Y luego de ahí continuó el viaje, por suerte pude visitar todos los países de Centroamérica, ¿no? Y cuando me tocó llegar a Colombia, ¿no?, vi una escuela que como que ordenó un poco estas ideas sueltas que tenía dando vueltas. Creo que está en la siguiente imagen. Esta escuela es el Colegio Fontán, ¿no?, que muchos lo deben conocer, pero es un proyecto educativo que no nace, ¿no?, de un momento a otro, sino que ha tenido una evolución con los años, ¿no? El Colegio Fontán surge hace más de 25 años en Colombia, ¿no? Primero en Medellín, luego también en Bogotá, y luego la idea y la pedagogía que han llevado adelante se ha expandido a un montón de escuelas. Tengo el número de 50.000 estudiantes aproximadamente, pero no está actualizado, en Colombia, que llevan adelante este tipo de metodología dentro de su salón de clases, y también se ha exportado a países como Chile, como Costa Rica, como España, como Argentina. Creo que en Corea del Sur también había como una noción de implementar algo de la pedagogía Fontán, que consiste básicamente en también eliminar la división por edades de los estudiantes, ¿no?, y entender que esa división lo único que provoca es perjudicar el desarrollo de cada uno de los niños y las niñas que están dentro de los salones de clase. Entonces, aquí la división se orienta básicamente en la autonomía que puede generar uno u otro estudiante. Entonces, vamos a trabajar de una forma personalizada con los estudiantes que requieren más autonomía y vamos a trabajar de una forma menos personalizada con los que tienen más autonomía. No sé si lo dije bien. Más personalizada con los que tienen menos autonomía y menos personalizada con los que tienen más autonomía, ¿no? Y no vamos a trabajar ya con materias sueltas, con áreas de estudio sueltas, sino con una idea transversal en donde se llevan adelante proyectos, ¿no?, educativos, ¿no?, en donde los estudiantes puedan plasmar aprendizaje de todo tipo de áreas en un proyecto. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar con el universo, vamos a ver que la literatura usa el universo, ¿no?, que la física usa el universo, que la matemática usa el universo, ¿no?,
obviamente que la química usa el universo, ¿no? Que un montón de materias que tenemos en la escuela, que el inglés, ¿no? Que por supuesto que el idioma extranjero también usa o puede usar esa parte del universo, y así vamos a generar educación por proyectos, que es un leitmotiv o es un eslogan que se usa mucho últimamente, ¿no? Esto de educación por proyectos y demás. Pero lo que vi en el Colegio Fontán, y por eso como que digo, resumen mucho las cosas que ya venía viendo y que luego continué viendo en el resto del continente, era el orden, ¿no? Era la metodología, era la practicidad, era la facilidad de llevar este modelo a escuelas tradicionales, a escuelas que no sean lo innovadoras que uno cree, y a empezar de a poquito a aplicar ese modelo. En la imagen que se ve, no es el Colegio Fontán, es un colegio que está ubicado a cerca de 20 minutos del Colegio Fontán, es un colegio del Estado, ¿no? En Colombia, que lleva adelante el modelo Fontán porque han creído que los estudiantes merecían algo mejor, y los docentes también creían lo mismo, y han congeniado los tres para lograrlo, ¿no? Esos factores han generado eso, ¿no? Entonces me parece como resumen, es algo muy bueno, ¿no? Llevar una pedagogía que tiene como una innovación por delante, ¿no? A lugares en particular. Y yo, para no extenderme mucho, porque coincido también, está bueno por ahí escuchar las preguntas y demás para ampliar el debate. Todo este viaje a mí y la publicación del libro, en definitiva, que lamentablemente no es con código abierto, me encantaría que así lo fuese, pero se puede descargar un capítulo del libro y poder entender. Yo soy un profesor que tuvo una inquietud. Esa inquietud la trató de llevar un poquito más allá. Y ese poquito más allá fue explorar casi 70 escuelas de todo el continente o de toda la región de Latinoamérica que estén generando una propuesta distinta, ¿no? Que rompan el esquema, que rompan el molde, ¿no? Uno mismo lo puede aplicar dentro de su salón de clases sin necesidad de que la escuela rompa ese molde. Y lo que me he encontrado por fin, y como la conclusión del viaje ha sido que esto de buscar la escuela ideal es un viaje infinito, porque así como hay una cantidad inmensa, ¿no? y hay miles y millones en realidad de estudiantes en toda la región, y en Ecuador y en todos los países del mundo, también hay millones de docentes, y todos tienen una idea distinta de lo que es una escuela ideal. Entonces, generar modelos pedagógicos para importar y exportar a comunidades sería caer en el mismo error que está cayendo y que ya ha caído la escuela tradicional, en donde tenemos un mismo modelo que ha sido exitoso en su momento y ha sido bien exitoso para esto que se mencionaba anteriormente, de universalizar la escolarización y que todos estén escolarizados. Ha sido exitoso para eso, pero ya no es exitoso para generar nuevos aprendizajes. Entonces, como hay una cantidad inmensa de estudiantes, una cantidad inmensa de directivos y una cantidad inmensa de comunidades, la escuela ideal existe en tanto satisfaga los intereses de esas comunidades, de los docentes, de los padres, de los estudiantes y de los directivos, ¿no? Eso para mí es como una conclusión de todo el viaje, que ha seguido, que ha continuado y que va a seguir, porque todo el tiempo, y a pesar de que estemos en cuarentenas y en muchos lugares en confinamientos y demás, todo el tiempo recibo invitaciones para ir a escuelas y para seguir y continuar ese aprendizaje. Entonces, yo invito a los docentes que me están escuchando, ¿no? Del otro lado, que son, creo, la pata fundamental para lograr transformaciones, a que esa inquietud que tienen la plasmen en el salón de clases, porque los estudiantes están pidiendo a gritos innovaciones. Entonces, llevar todo este aprendizaje de hoy y llevar todo el aprendizaje de todo lo que va a ser este encuentro, ¿no? Llevarlo al salón de clases y animarse a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, y qué hermoso es escuchar esto de la escuela ideal como un proyecto que satisfaga a la comunidad educativa, y esto que nos cuentas, esta posibilidad de conocer todo este mosaico de experiencias en diferentes países que has recorrido, ¿no? Para identificar estos modelos educativos disruptivos e innovadores, es algo que nos puede servir, nos puede dar pautas para poder recoger lo mejor de cada uno, revisarlo en su conjunto, para ver cómo se podría también identificar, replicar en las instituciones educativas y generar estos nuevos aprendizajes que buscamos. Ahora vamos a abrir nuestro espacio de preguntas y respuestas. Algunas ya las hemos recogido, les invitamos a que utilicen el chat que está en el lado derecho de ustedes,
Y con estas preguntas, pues vamos a compartir con nuestros invitados. Hemos recogido algunas de ellas. Muchísimas gracias quienes han participado. Igual está abierto este espacio, esto es un diálogo. Intentamos aquí que sea un espacio de aprendizaje. Nos dice Avi Hidalgo, nos dice que si podemos profundizar más cómo esta situación actual de pandemia, el COVID-19, ha acelerado la creatividad y la imaginación de los docentes. Si podemos poner algunos ejemplos prácticos aquí, no sé si Alfredo nos puedas, a partir de lo que tú has trabajado con los docentes, nos puedas compartir qué ha pasado a raíz de todos estos meses que hemos pasado, cómo se ha vivido y cómo los docentes también han ido reaccionando también frente a esta situación. Bueno, pues creo que ha habido muchísimos aprendizajes, quiero decir, hay muchas características. Lo primero es que en marzo del 2020 todos los sistemas educativos del mundo se pusieron en la misma casilla de salida. Fue un fenómeno global y ese fenómeno global lo que hizo es que de repente todas las escuelas cerrasen, todos los alumnos tuvieran que marcharse a casa y tuviéramos que empezar a ejercitar otra combinación de elementos en las que de repente había pues una variable con la que nunca habíamos contado, y es que las escuelas, estando cerradas, siguieran abiertas. Yo no sé si han escuchado algunas veces alguna de las técnicas de creatividad que se utilizan mucho en procesos de generación de ideas, donde se utiliza un elemento que es la negación, una negación muy potente, ¿no? Igual te dicen, mira, tienes que hacer una receta me voy a poner nacional, ¿no? Me voy a poner nacional español. Tienes que hacer una receta de tortilla de patata, pero sin patata, con una restricción muy grande, ¿no? Para agudizar otras posibilidades del ingenio, ¿no? Pues esto fue un fenómeno global. De repente se dijo, vamos a ir a la escuela sin la escuela. ¿Y cómo se genera ese proceso de seguir aprendiendo sin ir físicamente a las escuelas, ¿no? Entonces, se han producido muchos fenómenos, pero creo que el primero que nos está quedando es la gran reflexión que necesitamos hacer para traer más adelante lo que se viene llamando modelos de semipresencialidad o modelos híbridos. Los colegios más innovadores del mundo, más vanguardistas, vivían en una realidad educativa híbrida antes de que pasara todo esto. Algunas de las escuelas pues, que mejor están trabajando ahora mismo con estudiantes, que mezclan tiempo de computadora con tiempo de trabajo en equipo, que mezclan proyectos poniendo las manos en el huerto y después se van una hora a trabajar la matemática con una plataforma adaptativa y cambian de aula, etc. Esas escuelas ya estaban trabajando en realidades que podríamos llamar ahora y que se están llamando híbridas y semipresenciales. Pero creo que lo que vamos a hacer ahora mismo en este momento es la gran reflexión acerca de qué es lo que aporta el espacio físico de la escuela, como por ejemplo los marcos lógicos en los que pensamos cuando vamos, los afectos, los abrazos, las miradas, la socialización, la información cualitativa que nos da a los docentes para calificar o para evaluar y para construir una nota más variada, que aporta el estar presente en esa escuela físicamente y cuáles son las bondades de la tecnología. Y cuáles son las desventajas de la tecnología y cuáles son las desventajas que antes no veíamos de la estancia escolar. Porque nos ha pasado ahora mismo, por ejemplo, a todos a la vez, que hemos aprendido a hacer trabajo cooperativo a través de documentos compartidos, porque no nos ha quedado más remedio. Pero trabajo cooperativo con documentos compartidos podíamos hacer muchísimo antes de que tuviéramos que quedarnos todos de alguna forma confinados o volviendo a desescalar. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta con la tecnología es que la tecnología se vuelve eficiente para hacer procesos en red, procesos que vengan bien organizados en un buen cuaderno de trabajo, con unas buenas rutinas, con unas buenas tareas. Necesitamos la escuela, hemos echado mucho de menos el edificio escolar, hemos echado mucho de menos los afectos, el encuentro, los tiempos en los pasillos, los tiempos en el recreo, todo eso es primordial, sin todo eso no hay educación, pero necesitamos entender que también había muchos tiempos
que se nos estaban escapando porque no sabíamos utilizarlo como unidad de eficiencia en el aprendizaje. Entonces creo que uno de los grandes aprendizajes y uno de los grandes caminos que vamos a tener que ser capaces de unir es esta idea de que los modelos más híbridos y más semipresenciales nos van a permitir, independientemente de cuándo tardemos y de cuándo volvamos a las escuelas, hacer un trabajo juntos en cada cole de qué es lo que podemos hacer muy bien en la tecnología y con la tecnología y en casa y cuando estén y colaborando incluso, porque todo lo que podemos hacer de colaboración, de nueva metodología, lo podemos hacer también con la tecnología, pero ¿qué podemos hacer con la tecnología y qué podemos hacer cuando estamos en el espacio físico? Quizás tenemos que tener ahora más claro que nunca que cuando los alumnos van a la escuela tiene que ocurrir algo emocional y social que sea muy distinto a cuando ellos van a poder estar estudiando en su casa o estudiando delante de una computadora con la tecnología. Entonces hay que revalorizar el tiempo que pasamos con ellos y crear esas experiencias emocionales y sociales y del cuidado muy potentes al tiempo que hacemos que el trabajo con la tecnología sea más ordenado y eficiente para que sea realmente aprendizaje. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por tu respuesta. Tenemos algunos comentarios. Daisy nos dice, excelente temática, muchas gracias por el aporte. Edelina Jaramillo, gracias por sus conocimientos y experiencias. Muchísimas gracias a ustedes por estar también aquí. Muchos saludos, nos saludan desde México, Argentina, Colombia, Bolivia, por supuesto Ecuador, desde diferentes puntos, diferentes ciudades. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando y participando también en este encuentro desde otros países. Tomás León nos pregunta, nos comenta, ¿el homeschooling requiere que los padres tengan la capacidad de enseñar y, supongo, al menos saber leer? En nuestro caso, hay padres que son analfabetos que no pueden ayudar a sus hijos a aprender. Aquí, Bruno, si nos puedes comentar, nos puedes ayudar, facilitar en esta pregunta de Tomás. Y conecto también con lo que nos decía Nelly Freire. ¿Cuál sería el número ideal de estudiantes para tener resultado con este tipo de propuestas, hablando en este caso del homeschooling? Bruno. Bruno, perdón, creo que tienes el micrófono silenciado. Perdón, ahí está, ahora sí. Muchísimas gracias. Con respecto a lo que dice Tomás, ¿no? que habla un poco del homeschooling y demás, yo mencioné esa experiencia y elegí 3 para mencionar porque creía valioso para lo que fue mi viaje de aprendizaje. Pero para mí lo importante era como la conclusión de eso, ¿no? Creo que conviene elegir, ¿no?, aquellos modelos, ¿no?, o aquellos espacios o aquellas pedagogías, ¿no?, según la capacidad que tenga esa comunidad. Por supuesto que si hay padres que son analfabetos, no van a poder llevar adelante un homeschooling, no por lo menos con las expectativas que uno tiene un poco, ¿no?, de lo que debería ser la escuela. Sí, quizás puedan darles otros aprendizajes a los estudiantes o a los niños, ¿no?, de tipo de educación popular como se conoce, ¿no?, que son saberes ancestrales, ¿no?, oficios y demás. Pero para otro tipo de aprendizaje requerirán otro tipo de profesionales o de personas capacitadas para hacerlo. Entonces, creo que lo importante es poder acomodar el modelo pedagógico que se elija, ¿no?, y todas las herramientas que se utilicen a lo que es esa comunidad, ¿no? Leí ahí en el chat recién que mucha gente hablaba, o alguien decía un poco el tema del presupuesto y demás, que siempre obviamente es escueto para educación, pero yo no iba tanto a eso, ¿no? Porque sabemos que ese presupuesto siempre es escaso para educación y que nos gustaría que la conectividad sea, pero excelente, quizás en la selva, excelente como lo es en la ciudad, pero bueno, no se puede. Entonces, ¿cómo generamos modelos, ¿no?, que sean, ¿no?, en esas comunidades capaces de generar ese valor agregado de que recién hablaba Alfredo, ¿no?, de que la escuela pueda tener ese plus, ese extra, ¿no? Cómo generar eso con un modelo que se acomode a nuestra comunidad y que ese modelo, que puede ser importado o no, ¿no?, tenga una adaptación a lo que es el día a día. Me tocó ver
perdón que me extienda un poquito en la respuesta y ya voy a la otra parte, me tocó ver en Puerto Escondido, que es una ciudad de playa en México, ¿no? Una ciudad muy chiquita, en realidad es casi un pueblo, básicamente, una escuela Waldorf, recién se hablaba también en el chat ahí del modelo Waldorf, adaptada a la comunidad y adaptada a lo que es ese estado en México que es Oaxaca. Oaxaca es un estado también del sur de México, muy indígena, ¿no? Y con muchas características en su población, en su costumbre, en su cultura, que vienen de la cultura prehispánica, ¿no? Y eso el Waldorf lo ha mantenido, lo ha acomodado, lo ha adaptado, ¿no? Y llevan adelante cuestiones que tienen que ver con esa cultura. Creo que se puede hacer como la convergencia, perdón, entre una y otra. Y yendo al número ideal, ahí también me metería como en un embrollo, porque hablar del número ideal también depende mucho de quiénes lleven adelante ese proyecto, cuántos sean los que llevan adelante ese proyecto, ¿no? Entonces, uno que puede ser ideal para un profesor puede ser 5, pero para otro pueden ser 40. Yo doy clases para 40 estudiantes y lo he podido hacer bien, y también lo he dado para 15 y no podía llevarlo adelante. Pero obviamente la literatura pedagógica coincide entre 15 y 25 estudiantes, es como un número ideal para llevar adelante un aprendizaje, porque además también buscamos aprendizajes que sean un poco más autónomos los estudiantes, donde puedan trabajar en grupos, en equipos, y eso posibilite también restar un poco de carga en el profesor, ¿no? Creo que se puede buscar por ahí la innovación para tratar de morigerar un poco la carga, porque yo entiendo, hay muchos profesores con muchos estudiantes dentro de sus salones, entonces hay que buscar como herramientas con lo que tenemos para lograr una adaptación a esto, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Tenemos varios comentarios. Gracias, docentes, gracias por participar. Julio César Santín nos dice, gracias por la oportunidad de participar en este evento que será de gran ayuda para nuestro trabajo docente. Muchos saludos, aloha de corazón, abrazo a todos los docentes allá. Jacqueline Mora nos comenta, interesante que no exista una escuela ideal, que debemos crearla. Esto es muy importante y conecto con lo que nos comenta Alexandra Buenaño, que 2020 fue un año, bueno, es un año, va a ser un año, un reto para los docentes que han demostrado que están hechos y se han redescubierto, se reinventan, mantienen las escuelas abiertas desde sus casas. Nos dice también, y aquí viene también una pregunta de Patricia Verde Soto, ¿qué paisaje, hablamos de los paisajes de aprendizaje, Alfredo, ¿qué paisajes de aprendizaje nos recomiendas para estudiantes con necesidades educativas especiales? Se habla mucho, hay mucho interés por ver cómo podemos trabajar, cómo podemos canalizar acciones, esfuerzos para trabajar con estudiantes con necesidades especiales. Carmen Rosero también nos dice, vamos un poco conectando, ¿no?, estas ideas, estas preguntas, ¿qué estrategias nos podrían recomendar para trabajar con niños con necesidades educativas especiales, considerando el contexto actual en que vivimos? Entonces, un poco hablar sobre estos posibles paisajes de aprendizaje, Alfredo, que nos podrías recomendar para trabajar con estudiantes con necesidades especiales. Bueno, pues muy buena pregunta, porque es uno de los grandes retos que tienen ahora mismo las escuelas. Si pensábamos que el de los ambientes, entendiendo que todos tenemos distintas necesidades educativas, si en los ambientes necesitamos construir esta gran variación de actividades y esa gran riqueza, pues cuando estamos entre necesidades educativas especiales, pues es todavía un reto mayor, pero sigue siendo un reto muy importante. Yo creo que lo primero que necesitamos hacer con alumnos con necesidades educativas es tener muy claro hacia dónde apuntan esas necesidades, porque son muy distintas: necesidades auditivas, necesidades visuales, necesidades cognitivas, necesidades motoras. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro es una buena primera evaluación, una buena primera imagen de cuáles son las necesidades que nuestros estudiantes están presentando, porque a partir de ahí podremos diseñar un paisaje de acuerdo a esas necesidades. Cuando estamos hablando de los paisajes de aprendizaje, lo que estamos hablando es de esa pedagogía que une itinerarios de actividades variadas y que dentro de esas actividades puede haber actividades de todo tipo.
Y dentro de esas actividades de todo tipo podemos encontrar, por ejemplo, trabajar la comprensión lectora de un texto, bien sea el mismo texto en papel, o bien sea un resumen de ese mismo texto, bien sea trabajar con ese mismo texto escuchado, o bien sea trabajar ese mismo texto con símbolos, con microimágenes que hacen un resumen todavía del mismo texto. Si se entiende esta idea, podemos hacer preguntas más fáciles o más difíciles desde la misma comprensión del texto, o podemos también poner el texto con palabras más grandes o más pequeñas, dependiendo de todas las necesidades. Con todos los estudiantes estaremos trabajando ese mismo texto, pero el texto, el contenido y las actividades no serán para todos las mismas, pero sí que buscaremos que los objetivos que logramos con esa actividad y la evaluación que logramos con esa actividad, sí que podamos llegar a lograr esos indicadores de evaluación, pero todas las actividades van a ser diferentes. Por lo tanto, una idea muy importante es que necesitamos una muy buena imagen de las necesidades educativas de nuestros alumnos, de las necesidades especiales, una evaluación constante, y tener muy claro, que esto es algo muy importante, que toda experiencia de evaluación es una experiencia de aprendizaje. Porque a veces pensamos que evaluamos y luego aprendemos y que tenemos que estar haciendo, tenemos que estar viendo qué necesidades tienen. Bueno, cualquier actividad, cualquier tarea de cuerpo, motora, física, o de lectura, o de movimiento, o de pintar, o de imaginación, o de escucha, es una experiencia de aprendizaje y en sí misma también es una experiencia de evaluación que nos da muchas pistas. Por eso, cuando hacemos esta primera gran imagen de necesidades educativas especiales, tenemos que tener en claro que la evaluación, lo que sabemos de ellos, está mucho más integrado en la vida y en el aprendizaje de lo que nos pensamos, que nos puede dar mucha más información. Y a partir de esa buena imagen podemos proponer otras actividades con el mismo contenido, pero con esas adaptaciones que veamos, ¿no? Que pueden ser actividades del lenguaje para la competencia comunicativa, pero que pueden ser actividades musicales, que pueden ser actividades con ritmos, que pueden ser actividades corporales, que pueden ser actividades visuales con imágenes y con colores y con piezas de puzzle que construyen oraciones. Entonces yo creo que esa es la gran riqueza, pensar qué necesidades estamos enfrentando y cómo, y esto es un ejercicio muy sencillo que invito a hacer a todos los docentes, pensar en la creación de actividades, de propuestas, de una pequeña experiencia de aprendizaje que no esté relacionada con el estilo de nuestra materia. Es decir, que si quiero trabajar las mates, no propongo una actividad matemática, sino que propongo una actividad musical, una actividad de rima, una actividad visual, una actividad con el cuerpo. ¿Me siguen? Es decir, es un ejercicio muy bonito para pensar que se puede aprender con muchos estilos de actividades distintas. Ya vamos a hacer muchas operaciones matemáticas, pero ¿qué pasa si además de hacer las operaciones queremos trabajar la visualización gráfica o queremos trabajar una parte de la aritmética, de la suma, con elementos físicos que podemos recolocar? ¿Qué pasa si lo hacemos con partes de nuestro cuerpo? ¿Qué pasa si lo hacemos a través de una canción? Es decir, busquemos también, además de actividades propias de nuestro contenido, otras actividades que nos permitan aprender utilizando otros caminos de aprendizaje y otras formas de interaccionar con el entorno. Y así es como yo creo que va a ayudar mucho a entender que podemos aprender de distintas formas y que ante muchas necesidades también hay muchas posibilidades. Gracias, Alfredo. Sí, es un tema que está en continuo debate, en continua reflexión, sobre todo porque ya nos comentaba aquí también Circe González, ¿no? Sí, es verdad, incorporar actividades prácticas es lo mejor, pero en la realidad, al menos en el contexto en el que estamos, no hay docentes de apoyo y las aulas donde existen, donde hay niños con necesidades especiales, pues se dificulta esta educación personalizada. Quizás aquí hay que sentarse, ¿no? Ver cómo se puede desarrollar esta propuesta que sea más inclusiva, ¿no? Y que permita también incorporar en estas rutas, en estos paisajes también de la mejor manera a los niños con necesidades especiales.
Hay una pregunta también, Alfredo, que nos comenta Rosita Olaya, nos dice, ¿qué es el playlist educativo? Tú lo comentaste, ¿no? Y aquí también Elizabeth Hidalgo nos pregunta, sería bueno que nos den más información sobre ese playlist de la educación. Coméntanos un poquito. Es una forma de expresar que necesitamos ir siendo capaces de crear listas, ¿no? Listas de contenido educativo, igual que cuando uno quizás está viendo en YouTube o está escuchando sus canciones en Spotify o escucha podcast, y entonces, igual que cuando antes uno se grababa un cassette con sus listas, con sus canciones favoritas, o un CD con sus canciones, ¿no? Y se grababa. Ahora mismo tenemos todo el contenido en digital y tenemos muchísimo contenido. Entonces necesitamos ir organizando esas listas de contenido educativo que pueden, que no ocupan espacio porque están ya compartidas, pero que podemos organizar y hacer muchas combinaciones, incluso, y vuelvo a repetir, pues por ejemplo, para alumnos con necesidades educativas de este tipo, para estudiantes con mucha motivación de esto, para este es buen contenido para el primer curso del área de historia, es decir, cómo vamos teniendo la capacidad de organizar ese contenido, ya sea de vídeo, de textos que encontramos, y que si los organizamos así como en una lista, ¿no? De un vídeo y luego un texto y luego tal, y vamos introduciendo algunas actividades entre medios, realmente lo que estamos generando es nuestro propio contenido más cercano a lo que necesitan nuestros alumnos, ¿no? Entonces simplemente es una metáfora, una forma de ver que igual que organizamos otras muchas cosas en digital y creamos listas de contenidos, necesitamos ir creando y organizando nuestras listas de contenido educativo, que además nos van a permitir estar más cerca de las necesidades de nuestros estudiantes en la medida en que tenemos muchísimo contenido a nuestro alcance. ¿Cómo podemos ir poniéndolo de acuerdo pues, a su motivación, a su gusto, a su necesidad? Gracias, Alfredo. Algunos comentarios también que nos comparten algunos docentes. Patricia Reyes, la docencia es una labor de vocación, no de carrera. Muy importante esto. Ni competencia con nadie. Solo dar lo mejor para recibir lo mejor de nuestros hijos y alumnos. Leonor Muñoz nos dice, la escuela no es un edificio, la escuela es la vocación por hacer y el deseo de aprender y llegar a ser innovadores totalmente. Leonor, muchísimas gracias por este aporte. Alexandra, la educación en tiempos de COVID-19 ha sido una gran experiencia. Esto es muy importante, que justamente lo comentaban Alfredo, Bruno, una gran experiencia para toda. Si bien sí ha sido una desgracia, evidentemente, para todo el mundo, pero se han generado oportunidades también para que los docentes puedan reinventarse, ¿no? Puedan desarrollar nuevas habilidades. Entonces, se ha sido una experiencia para toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias, Alexandra. Y aquí viene una pregunta para Bruno. ¿Cómo hacer entender o cómo lograr que los representantes, es decir, los padres de familias, den importancia en el apoyo y apoyen, mejor dicho, a sus hijos en esta forma virtual de aprender? Y aquí conecto con otra que dice Jimmy Muñoz, cómo lograr que los docentes abran esta posibilidad al cambio, ¿no? Que es el mayor obstáculo frente a la innovación, es la resistencia al cambio. Entonces, aquí estamos hablando ya más de los padres, cómo trabajar con ellos para incorporarlos en este proceso de aprendizaje y en el apoyo que puedan brindar y proporcionar a sus hijos en esta modalidad de estudio. Muy bien. Por la experiencia y lo que he observado, lo que he investigado, la vinculación de los padres tiene que partir a partir de la significancia, ¿no? que tenga la educación de sus hijos en su desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno puede convencer a los padres que lo que estamos desarrollando dentro de una escuela, y específicamente dentro de un salón de clases, va a tener un impacto positivo en su hijo, y eso va a generar un impacto positivo a la vez en su familia, y de su familia para el futuro o para su comunidad, ¿no? Es una forma como de involucrarlo en eso al padre. Entender que la escuela, porque muchas veces, y muchos padres, yo no soy padre, pero hablo con muchos, ¿no? La escuela es muchas veces vista como una guardería, ¿no? Como un espacio en donde dejamos a nuestros hijos para descansar un rato nosotros, pero no ha perdido cierto valor y cierta importancia en los padres, esa capacidad de la escuela por generar transformaciones. Creo que hay que volver
a eso, a las fuentes, y volver a conversar con los padres en que la escuela puede generar transformaciones reales, ¿no? A pesar de ser vista como una guardería, ¿no? Si uno puede involucrar a eso, a los padres, creo que tiene como una gran parte, ¿no? Y un vínculo muy importante para lograr y para llevar adelante con ellos. Y en tanto, la otra parte, cómo abrir a los docentes a generar como la innovación y esto, es también un poco reflexionar sobre nuestro rol. Yo he dado clases, ¿no? Soy profesor, y muchas veces basta con mirar la cara de los estudiantes dentro del salón de clases, o ahora la atención que provocan en Zoom o en Meet o lo que sea, y el compromiso que generan eso como para decir, hay que generar una transformación, hay que generar un cambio, ¿no? Entonces, hay que reflexionar mucho sobre nuestro rol, y esa reflexión creo que puede llevarnos a generar una apertura al cambio, ¿no? Eso es fundamental. Veo que tenemos que ir cerrando porque estamos en tiempo, así que quería cerrar esa idea. Muchas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias, Bruno. Sí, vamos cerrando. Ahora, para cerrar con una pregunta para los dos, ¿sí? Y esto un poco hablando de la escuela que viene, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Nos pregunta Eddie, ¿qué va a pasar con la educación cuando pase la emergencia sanitaria, ¿no? Ahora utilizamos las herramientas digitales, y luego qué. Entonces aquí, como una pregunta final también para que nos resumamos, ¿no? Cada uno de ustedes, ¿qué recomendaciones o elementos clave nos podrían recomendar o debería tener la escuela de hoy a partir de esta pandemia? Bruno, adelante. Bien, para mí sería fundamental que luego de acá podamos salir con la claridad de que tanto docentes como directivos y sobre todo estudiantes van a tener la posibilidad de llevar adelante un proceso de aprendizaje basado en la libertad, ¿no? Y en la creatividad sobre todo, ¿no? Poder llevar todas esas innovaciones, todos estos espacios que se nos han ido ocurriendo a partir de tener que tener clases mediante una plataforma digital, animarnos a hacerla dentro de un salón de clases. Lo peor que nos puede pasar es que la escuela siga exactamente igual. Por supuesto que nadie quiere eso, ¿no? Creo que la mayoría no queremos eso, queremos que de acá se haga fortalecida la escuela, pero la forma de sacarla fortalecida de la escuela es dando un poco de libertad, la mayor autonomía posible a los profesores y también a los estudiantes. Y esa libertad va a generar indefectiblemente una creatividad, ¿no? Absoluta, ¿no? Porque ya no queremos, tanto los docentes como los directivos, como los propios estudiantes, no queremos la misma clase, no queremos la misma forma, nuestros intereses son otros, ¿no? Los estímulos por fuera son otros. Entonces, si no entendemos que esas tienen que ser las consignas, me parece que vamos a perder una oportunidad de oro para generar un proceso, o para iniciar en realidad un proceso que derive en una escuela totalmente diferente y como necesitamos hoy en día, y no esta escuela de hoy en día que está más o menos parchada con la de hace 150 años. Muchísimas gracias, Bruno. Alfredo. Pues yo creo que desde luego lo que estamos viendo ahora mismo ha sido un aprendizaje muy intenso, una prueba de estrés increíble. Creo que también hay que tener muy en cuenta que esto ha sido una situación única, una situación fuera de lo normal. Hay que recordar que lo que estamos viviendo está fuera de lo normal y que por lo tanto la escuela que estamos viviendo estos meses no es ni una escuela de homeschooling, o no es una escuela, no es una escuela en una situación muy compleja y muy difícil. Estamos en un estado donde hay muchas familias y muchas personas pues, con muchísimas dificultades. Por lo tanto, estamos viviendo un proceso que no es, digamos, que no es el que va a quedar permanente, pero en la nueva normalidad, en esa otra normalidad que viene con mucho potencial, vamos a de lo vivido durante estos meses va a quedar mucho. Va a quedar mucho porque lo que hemos hecho ahora mismo es una gran prueba, una gran serie de rutinas que
que nos van a seguir estando presentes con nosotros. Entonces, desde luego, los formatos de enseñanza-aprendizaje van a cambiar, van a ir más hacia bueno, pues ojalá que sepamos usar mejor las pantallas y también aprendamos sobre todo a hacer algo que es muy necesario hacer, que es que los profesores realmente sean tutores más cercanos y tengan una visión más global, más allá de lo académico de sus estudiantes. Que dejemos a la tecnología hacer cosas que hace bien, que es transmitir, y que nosotros seamos capaces de tener una imagen más completa, más global, más cercana de cada uno de nuestros estudiantes, nosotros como auténticos procesadores de datos y de la visión global de nuestros estudiantes. Y que la tecnología nos puede ayudar en algunas cosas, como es esa transmisión y darnos algunas capacidades, pero que nosotros los docentes sigamos estando al lado de tener una imagen completa de cada uno de nuestros estudiantes, y que sepamos que cuando están cerca de nosotros hay que seguir trabajando por todo eso que hemos perdido en estos meses, que ha sido lo cercano, lo cariñoso, lo afectuoso, lo social, que también es mucha escuela. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo, Bruno, por su generosidad de compartir sus experiencias en estos espacios muy importantes para seguir trabajando por una educación que queremos para nuestros niños y niñas. Gracias infinitas.